Buenos días, hermanos. Vean las Biblias, ¿dónde están? Aquí en físico, ¿verdad? Y las digitales. El maquinón que anda ahí, ahora no sé qué. Estamos contentos, hermanos. Ya se nos ve el año, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos en la iglesia? El desayuno de caballeros lleva este sábado que viene el siguiente. Creo que queda una actividad de las hermanas también por ahí. La venta de garaje, y la clausura del DFC también, y la matrícula del DFC para el próximo año, y la Navidad. Y porque, platicando con unos hermanos que vinieron en el horario anterior, yo les decía que Dios, a veces, hermanos, los creyentes nos perdemos, ¿verdad? Dios tiene dos maneras de manifestar bendición. Por supuesto que todos los días recibimos bendición de manera individual. El solo hecho de estar vivos ya es un alarde de la bendición de Dios cada día. Este sol que está saliendo nos está cayendo aquí a los justos y también a los impíos. Igual la lluvia, cuando llegue el Señor, no hace una segregación entre malos y buenos, ¿verdad? Esa es la bendición de Dios general para sus criaturas. Pero hay dos maneras a través de las cuales Dios genera bendición a los creyentes. De una manera corporativa. Una de ellas es la iglesia. Nadie que no se congregue, o que no sea nacido congregante de una iglesia, puede aspirar a recibir la bendición corporal del cuerpo de Cristo que solo Dios envía aquí. No es cierto que cuando estamos en este lugar somos bendecidos por cada uno de los segmentos del programa, el hecho de vernos, saludarnos y todo lo demás. Y el segundo camino a través del cual Dios define bendiciones en el hogar constituido, ¿verdad? No en el hogar machinado, estamos hablando de un hogar constituido, ¿no? Tanto por la ley de los hombres como por la de Dios, en mi caso. Esas son las dos grandes avenidas de bendición de Dios. Entonces, no hay que dejar de congregarse, no hay que dejar de ponerle cosas al Señor, ¿no? Tenemos la obligación de congregarnos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, dice el Salmo. Eso es así. Bien, vamos al libro de Filipenses. Quiero destacar la presencia de invitados aquí. Si hay alguien que viene por primera vez, por favor, póngase en pie. Hermano de Navides está allá. Bienvenido. ¿Alguien más que venga por primera vez, por segunda o tercera? Bueno, vamos a entrar. Sea bienvenido. Filipenses les dije, ¿verdad? Bueno, vamos ahí. Filipenses capítulo 1. Este estudio, hermanos, es un estudio exegético, práctico, de la carta a los Filipenses, y vamos despacio, queriendo profundizar en cada principio que vamos aprendiendo ahí, junto con el apóstol Pablo. Es una carta muy sentida, muy íntima, del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Él tenía 10 años de estarlos conociendo y ya ha sido una relación magnífica, con más altos que bajos, podríamos decir. Ahí en el verso 3, el verso 4, del 3 al 11, en realidad, el apóstol Pablo eleva una acción de gracias a Dios por haber conocido a estos hermanos y haber tenido la relación que tenía hasta este momento. En los versos 3 y 4, él dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es una tarea la que él tenía, más que una mecánica diaria, estar orando, lo hacía con gozo. Eso es muy diferente, ¿verdad? Uno puede incluso sentirse hasta obligado a orar por alguien, o también porque le pasan una minuta. Hay personas por las cuales orar y uno hace una oración un poco mecanicona, ¿verdad? Aquí había gozo. Él tenía un recuerdo hermoso de la comunión con los hermanos de Filipos, y siempre que se acordaba por ellos, elevaba oración a Dios. En el verso 5 nos dice: por vuestra comunión en el Evangelio que fundé aquí hasta ahora. Uno puede conocer a los hermanos de pasar, incluso estar en la misma iglesia juntos y nunca aprender del nombre. Es una relación un poco así, superficialona, ¿verdad?
Por eso muchas veces los creyentes prefieren ir a esas iglesias grandotas, masificadas, porque les gusta la indeterminación, no ser identificados, no ser molestados, sino sentarse con la misma salida. Aquí tenemos la ventaja, hermanos, de poder estar más juntitos, ¿verdad? De podernos conocer. Sin embargo, para el apóstol Pablo, la relación con estos hermanos era de compañerismo, una cosa más profunda, más conocido, más de cerca. No solamente en cuestiones de amistad o de invitarse a tomar un cafecito, de invitar a comer y tener ahí un ágape como hermanos, no. Estamos hablando de la comunión en el Evangelio. Lo habían acompañado en la predicación y la extensión del Evangelio en las tareas propias que eso implica, y ellos se habían identificado también con ellos en este sentido. La verdad que ellos, hermanos, sentían gozo con los triunfos del apóstol, pero también se sentían tristes con sus aflicciones. Eso implica una identificación completa de 360 grados. Mis hermanos no se habían olvidado de él tampoco se había olvidado de ellos. Es bien fácil olvidarse de las personas. Somos los seres humanos de por sí, somos ingratos. Nos hacen favor y no nos acordamos. Y cosas bien significativas que han pasado, detalles precisos en los cuales alguien intervino, y es fácil olvidarlo. Y luego el verso 6 nos habla de la seguridad que comparten, es decir, tanto él era salvo, eternamente salvo, como los hermanos de Filipos también lo eran. Y él manifiesta de esta manera, en verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay un gozo, porque yo les insisto, les he venido hablando los últimos domingos, no hay un gozo mayor, una bendición mayor para el creyente que saber que es salvo. De alguna u otra manera, Dios nos ha hecho evadir un destino distinto, condenación eterna. La salvación es un don preciado, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos aferrados a este mundo. Hay un término allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, creo que es en el verso 7, 8, que habla de los habitantes de la tierra. Hay una palabrita ahí en el griego que la define, son los catoicuntes, los habitantes de la tierra. No tienen interés en el cielo, solo en lo que da la tierra. No quieren ir a otro lugar, quieren permanecer aquí en la tierra. Ya en ese libro, así se define la humanidad en ese tiempo previo a la segunda venida del Señor. Y así estamos en este mundo, hermano. Los creyentes no somos catoicuntes, los creyentes somos hijos de Dios. ¿Queremos ir al cielo o no queremos ir al cielo? No se aferre a las cosas materiales, hermano. No pelee por un pedazo de tierra, no pelee por una herencia o por un título. Si nuestra verdadera patria es la patria celestial, nosotros estamos siendo entrenados en esta tierra para ir al cielo, hermano. Toda nuestra vida, cada día es un entrenamiento para estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro destino final. Y eso es lo que nos da la salvación, eso es lo que nos da la seguridad eterna. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 54. Yo les pedí que lo leyeran en casa, porque aquí hay una gran enseñanza respecto a esa seguridad que Dios nos da. Pero hay que hacer algo para eso. San Juan 6:54 nos dice así: el que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una de las declaraciones más enfáticas del Señor en cuanto al término de la vida eterna. Es una gran declaración, hermano. El Señor utiliza aquí una analogía. No nos está diciendo que literalmente nos tomamos su cuerpo, ni que nos tomemos su sangre física. Es una analogía que tiene significado espiritual y no literal en este caso. Y no sé, el Señor nos dice aquí que así como es necesario comer y tomar agua para sostener la vida física, también es necesario comer su carne y beber su sangre para vida eterna. Es decir, creer en su muerte en sacrificio. Aquí el Señor ilustra de una manera metafórica la necesidad
de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero para la mentalidad judía era imposible, era una aberración creer en un Mesías que Dios había prometido en los profetas en la escritura del Antiguo Testamento que sufriera y que muriera. Por eso fue que ellos rechazaron a Cristo, especialmente con esta declaración. ¿Cómo es posible que un Mesías conquistador, que va a tener un logro más grande que lo que lograron los macabeos ahí en el periodo intertestamentario, librándolo del imperio greco-sirio? ¿Cómo es posible que ese Mesías que todos hemos estado esperando, un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías conquistador, que va a instaurar el reino de David en mayor gloria, vaya a morir en una cruz? Entonces, esa incredulidad deliberada del pueblo de Israel, el Señor la convierte en su condenación judicial. Porque esta declaración no la podían entender. La miraban grotesca, canibalista. No podían entender el significado de las palabras del Señor detrás de esta declaración. Para ellos no tenía sentido tal declaración. La leo de nuevo. Juan 6:54. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. ¿Es que acaso esta declaración del Señor se refería a la Santa Cena? Imposible, porque la Santa Cena el Señor instaura es mucho después de esta declaración. Y si el Señor, en dado caso, se hubiera referido a la Santa Cena, entonces quiere decir que por participar en la Santa Cena, entonces se obtiene vida eterna, como cree la tradición, la transustanciación. A nuestros oídos modernos, actuales, esta declaración del Señor todavía nos la miramos como un mundo de ideas extrañas. La miramos una declaración fantástica, grotesca, chocante. Pero para las personas que oyeron esta declaración por primera vez, en un mundo de ideas maravillosas, o remontaban los orígenes de sus pueblos, sabían lo que era el sacrificio de animales. No solo el pueblo de Israel, también los paganos nacían. El adorador iba al templo pagano y iba el animalito. Y rara vez ese animal se quemaba del todo, solo una parte. Y parte de la carne le correspondía al sacerdote por derecho de oficio. Y el resto del animal al adorador. En los templos paganos, hermanos, estos adoradores, una vez que recibían la parte del animal, después de haberse visto el sacrificio, con él hacían una fiesta. Y no la iban a hacer a la casa, la hacían en el recinto del templo. Y el gran invitado de honor a esa fiesta era el dios pagano al cual le habían ofrecido el sacrificio. Y no se quedaban solo celebrando dentro del recinto del templo. Llevaban a los familiares, a los amigos, los vecinos, se hacían una gran fiesta. Ellos creían literalmente que cuando se comían aquella carne en la fiesta, ese Dios que estaba presente, que era su invitado especial, ya había entrado a la carne cuando le habían ofrecido el sacrificio. Por lo tanto, al comerla, aquel Dios venía y entraba en el cuerpo del adorador. Estas eran las religiones de los misterios, las religiones misteriosas. Todo rondaba alrededor de una gran adoración o de una creencia donde aquel dios pagano había sufrido una gran pasión conmovedora. Había sufrido en el mundo, había muerto y había vuelto a la vida. Ese era el contexto de todos los dioses de Egipto, hermano.
Osiris, Akenatón, todos habían pasado por una pasión. Miren cómo el diablo engaña a la gente. Pero para poderse iniciar en esos misterios, los que querían ser parte de la religión particular de aquel dios pagano, entonces tenían que pasar un proceso, era como un catecumenado bien largo. Habían bastantes ceremonias preparatorias, largos periodos de ayuno y de abstinencias. Y el día de la iniciación la hacían en el recinto del templo. Fíjense bien lo que voy a decir aquí para que ustedes imaginen, los que han venido de ambientes distintos a iglesias conservadoras, a ver si no lo han vivido de una manera similar. El sacerdote y los que participaban, sus ayudantes, para iniciar aquellos novicios en aquel culto pagano, hacían lo siguiente. Fíjense bien. Controlaban las entradas de luz al recinto, en primer lugar. En segundo lugar, también trabajaba muy bien el incienso y el humo, la cantidad de humo dentro del recinto. Lo que se cantaba era seleccionado para ese momento. Y había una liturgia poderosa, impactante, de manera tal que aquellos que se van a iniciar en el culto pagano tuvieran una experiencia sensorial y emocional de primera categoría. Eso iba en aumento. Y ese bien cómo controlaban los aumentos. No es parecido, hermanos, a lo que estamos viendo en muchos recintos hoy que se llaman evangélicos. La música, el humo, el incienso, las entradas de luz, hasta llevar al novicio al punto impactante. La pretensión era la identificación plena con aquel Dios que él quería conocer. Llegaba a un punto de autosugestión y hipnotismo tan fuerte que en ese momento el novicio experimentaba los dolores que había experimentado el Dios al cual quería pertenecer. También experimentaba la muerte de aquel Dios, y la vuelta a la vida. Era que aquel novicio penetraba en la deidad pagana que adoraba y la deidad pagana penetraba en aquel. Alguien me decía, pastor, ¿por qué habían tantos endemoniados en los tiempos del Señor? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Y saben que eso va para allá? También. Ustedes saben que hay adoradores ya de la Acrópolis griega y del Panteón Romano. Se ha resucitado a Zeus, a Apolos, a Afrodita. Hay gente que adora esas deidades. Y sorpréndase, hay evangélicos en el mundo que están adoptando deidades como esas. Cuando el Señor da esta declaración, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Para esa gente que le estaba escuchando ahí, muchos de ellos judíos paganos, se entendían clarito. Ellos habían sido iniciados en las religiones paganas también. Habían sufrido los dolores de la deidad a la cual adoraban. Y también habían vuelto a la vida con el mismo Dios. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Elías? Adoraban a Jehová de los ejércitos, pero también adoraban a Astoret. Adoraban a Baal. Entraba a la casa de un judío clásico en ese tiempo y tenían una estatua de Baal, una de Astoret, y también adoraban a Jehová de los ejércitos. Es un sincretismo horroroso. Y con esta declaración el Señor dijo bien claro que la única manera de poder tener vida eterna es consumiéndolo a Él nada más. Cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, ya habían pasado 70 años desde la ascensión del Señor. Él no está utilizando un literalismo crudo. Él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y estas declaraciones, todo el capítulo se enfoca en eso. Nos habla de una manera clara
Lo que Dios nos quiere trasladar y hacer entender a través de esta declaración que el Señor está haciendo. ¿Qué significa entonces comer la carne del Señor? La carne del Señor, hermano, es humanidad plena. Juan defiende esto. Acompáñenme, por favor, a 1 Juan 4, versos 2 y 3. Ahí nos ayudas. 1 Juan 4, versos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ahora ya está en el mundo. Ahí no está diciendo que el anticristo ya está viviendo aquí como mucha especula. Vamos a ver qué significa eso. Juan, de una manera apasionada, hace esta declaración. Él está diciendo, Juan, escuchen bien y disciernan. Cuando alguien viene y les presenta el Evangelio, si esa persona confiesa que Cristo es Dios y que vino en carne, es de Dios. Y si ese maestro confiesa lo diferente de una manera sutil o abierta, no es de Dios. Eso es lo que el diablo, dice el apóstol Juan, ha venido haciendo durante tanto tiempo. Y lo va a hacer de una manera final cuando venga el anticristo escatológico. El apóstol Juan nos dice aquí, aférrense y no se suelten a la humanidad de Cristo. Porque Cristo es el Dios encarnado. Es el Dios hecho carne, no se le olvide. Antes de ser glorificado, se humanó. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. El Señor vivió nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, nuestras traiciones, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestras pruebas. Él las vivió. Y cuando el Señor dice aquí en San Juan 6:54 que comamos su carne, nos está diciendo que llenemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos de su humanidad, para que cuando el creyente fracase y muerda el polvo de la derrota, la tentación, en la prueba, cuando el creyente esté sufriendo bajo una enfermedad terminal, no se le olvide que Cristo llevó todas estas cosas en su cuerpo de carne. Entonces, nuestra carne se llenará de gloria porque Cristo ha dejado su huella en ella. No creemos como los ortodoxos rusos o orientales que creen que la carne el Señor la edificó, la hizo Dios. No estoy hablando de eso. Estamos hablando que el poder de Cristo se hace real por su humanidad cuando estemos sufriendo en la vida. Comer la carne del Señor, hermanos, significa llenarnos del pensamiento de su humanidad hasta que nuestra propia humanidad se impregne, se limpie y se drene de todo aquello que no es de Dios. Pero la declaración del Señor no solamente va con su humanidad, dice que comemos su sangre. En el pensamiento judío la sangre representa la vida, siempre. Por eso cuando una persona se hiere o se amputa accidentalmente o se le hace una herida profunda, la sangre evacúa, se drena del cuerpo y por ahí se va la vida, ¿sí o no? Necesita una transfusión. Imaginen nuestra condición de pecaminosidad delante de Dios que requirió la transfusión de la totalidad de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Para darnos vida. En el pensamiento judío, y la escritura lo dice, la sangre le pertenece a Dios. Por eso el mandamiento del Señor es contundente: no matarás.
No te hará justicia por tu propia mano, no te vengarás. Un judío, aunque sea un judío pagano, la mayoría de los judíos hoy son ateos, un 70% de estima son ateos. Nunca come un pedazo de carne que la sangre no se le ha drenado previamente. Vamos a ver algunos textos en cuanto a esto en Génesis 9:4. Esa es una de las cláusulas del pacto temporal que el Señor hizo con Noé. Pero carne con su vida, que es su sangre, que dice aquí, no comeréis. Veamos también el Deuteronomio 15:23. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. ¿Cuál es el uso bíblico de la sangre? Expiar, perdonar, cubrir y quitar el pecado. Por lo tanto, si usted tiene todavía ese pensamiento carismaticón de cubrir animales con la sangre de Cristo, casas, vehículos, personas, olvídese de eso, está haciendo un mal uso de la sangre del Señor. La sangre del Señor ha sido dada para expiar, para limpiar, no solamente cubrir, como el antiguo pacto lograba hacer, sino quitar del medio el pecado. Eso solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Por lo tanto, andar usando la sangre de Cristo indiscriminadamente como un amuleto mágico para evitar el mal, está haciendo un mal uso de ella. La sangre le pertenece a Dios. Cuando Cristo dice, bebe mi sangre, está diciendo, póngame en el centro mismo de tu existencia, para que mi vitalidad pueda llenarte. No es que usted va a hacer un acto mágico ahora del otro lado y hacer una cosa ahí, una especie de medio rezo. ¿Cómo lo podríamos ilustrar también? Por ejemplo, usted tiene el Quijote de la Mancha allá en el librero, en una obra insigne de la literatura hispana. Ese libro está fuera de usted, porque está en el estante. Ese libro va a estar dentro de usted en el momento que usted tome la obra y la lea. Entonces usted se va a impregnar de los protagonistas del libro, de los paisajes, de la trama y todo lo demás. Lo ponen en aquel, pero ese libro ya quedó dentro de usted. Cuando usted quiera recordar las escenas del Quijote de la Mancha y de Sancho y de todos los personajes que están ahí, simplemente lo va a traer a su mente. Eso ya está dentro de usted, lo va a disfrutar. Quiero decirles, hermanos, que Cristo no es el personaje de un libro. Cuidado. Del cual solo logramos entender cuando medio agarramos la Biblia una vez al año, 3 veces al año, y el resto del tiempo está en el estante. Como decía Spurgeon. Hay hermanos que tienen sus Biblias tan llenas de polvo y de telaraña que con su propio dedo pueden escribir en la tapa condenación. Beber la sangre del Señor, hermanos, es tener a Cristo a plenitud en nuestro interior, aceptándolo con su sacrificio. Mire, Cristo no es el objeto de discusión teológica tampoco. Hermanos que son buenísimos conociendo Biblia y saben espalhar y saben dónde ubicarse bíblicamente, pero no han nacido de nuevo. No tienen la carne del Señor adentro, ni tienen la sangre del Señor adentro todavía. Entonces lograremos comprender lo que sí es aplicable a la iglesia, que no es un texto evangelístico, y nos dice en Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lograremos entender por primera vez lo que Cristo quiso decir, que él estaría en nosotros y nosotros con él.
Cuando usted le pone un buen filete enfrente, si no tiene hambre, no se lo come. ¿Sí o no? ¿Qué es necesario tener para poder consumir la carne y la sangre del Señor? Hambre y sed de justicia. Mire lo que dice allá en las bienaventuranzas en Mateo 5:6. Recuerdan que en algún momento en Historia de la Iglesia se llama este sermón completo, sermón del monte. Vamos a ver qué nos dice. Bienaventurados los que tienen que hambre y sed de qué, de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hermano, ahí en esa concentración de gente que está escuchando este sermón, no solamente habían judíos, habían fariseos y saduceos, herodianos y todas las hierbas. El Señor está diciendo ahí, todo aquel que tiene una justicia distinta a lo que estos señores que están aquí presentes de esta clase religiosa que se justifica a sí mismo, van a tener una respuesta contundente de Dios, van a ser saciados. Porque lo que están anhelando es la justicia de Cristo, que solo la provee el creer en su muerte, en sacrificio, en la cruz del Calvario. Se necesita tener hambre y sed de justicia. Primero, una vez que se tiene esa hambre y esa sed de justicia, yo no me voy a quedar viendo el pedazo de carne, me lo tengo que comer. Tengo que abrazar a Cristo con lo que Él me ofrece. Su cuerpo, su sangre y su carne. Lo tengo que consumir. Y una vez que lo consuma, yo estoy creyendo que para mí es suficiente. Hay suficiencia en el sacrificio de Cristo. Hambre y sed de justicia. Comerlo y ser sustentado por Él. De manera tal que nada más me puede llenar. Alguien aquí una vez, ya no está. Digo que por qué razón yo me acortaba el mensaje y le daba más tiempo a la alabanza. ¿A quién voy a la iglesia? ¿Es a consumir a Cristo? Eso es lo que me da vitalidad. A mí un canto no me da vitalidad. Salvo que ese canto tenga doctrina. Como esto que cantamos. Cristo es suficiente para mí. Hambre y sed de justicia. Comerlo. Ser sustentado por Él. Y volverlo a comer. Es la vida del creyente. Yo no niego que hay metas en la vida que he cumplido, que los padres tienen que esforzarse por tratar de hacer lo mejor por sus hijos y dejarle lo mejor, pero no se le olvide que lo más importante es Cristo. Lehman Strauss, antes de morir, le dijo a alguien lo siguiente: no le dejo a mis hijos nada, no tengo nada. No tengo un tan solo dólar en una cuenta de banco, no tengo nada. No les dejo casa, no tengo vehículo, no tengo nada. Pero les estoy dejando a Cristo, la salvación eterna. La mayor riqueza que se le puede dar a un hijo, a una familia, es el Señor. Mira lo que nos dice Hechos 17, del 1 al 8. El apóstol Pablo tenía un gran amor por su pueblo, por los que eran de su raza.
Y siempre que iba a cualquier lugar, lo primerito que buscaba era una sinagoga. Y si en aquel lugar no había una sinagoga, sabía que el día de reposo los judíos se congregaban en los ríos, en los cursos de agua, y ahí celebraban el sábado. Casi siempre mujeres tienen ahí. Fue el caso de Filipo, en este no. Llega a Tesalónica y dice así: pasando por aquí, policía Polonia, llegaba a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Mire su rey lo que sigue: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que su carne fuera molida, su cuerpo, su sangre fuera derramada y resucitase de los muertos. Y que Jesús, en todos anuncios, decía él, es el Cristo. Él está diciendo a los judíos en la sinagoga. Porque él sabía que los judíos no aceptaban a Cristo por esa razón. ¿Cómo es posible que un Mesías, como el que me promete en Miqueas, o Isaías, o Ezequiel, o Jeremías, sea este que tú me presentas que viene a ser clavado en una cruz? ¿Cómo es posible eso? Él les demostraba por las escrituras que ese Mesías que esperaba que había venido, que era el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y en los griegos quedó su gran número de mujeres nobles no fue. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron entonces a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo: miren, es que los judíos no podían con una, le querían ajustar al un delito político. Estos contravienen los decretos de César diciendo que no hay otro rey. Buscaron al pueblo y a la autoridad de la ciudad, viendo estas cosas, obteniendo fianza de Jasón y de los mismos. Ese era el peso que tenía el apóstol Pablo con la gente de su pueblo. Que comieron la carne y dieron la sangre del Señor, porque él era el Mesías esperado. Cristo no debe estar en nuestra cabezota, ni en conceptos teologicones. Cristo debe ser vida en nosotros. Tiene que estar adentro, en el centro, en lo más profundo de nuestro ser, para que nos irradie con su vitalidad, con su poder de resurrección. ¿Cuánto podemos decir amén? Juan 10:28. Esa es la seguridad por la cual el apóstol Pablo le está dando gracias a Dios por los hermanos de Filipo. Si ellos han comido y bebido la sangre del Señor, como él había comido y bebido también. Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Yo le doy vida eterna. Él. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mí. Ya me detuve en este verso en algún momento y creo que lo tenemos bastante claro. Nos dice ahí en Filipenses 1:6 que él está persuadido. Ese término, hermanos, en el original nos habla de un tiempo perfecto sobre un suceso que ha ocurrido, finiquitado, terminado, pero que ese suceso o acción todavía tiene efectos permanentes. La mayoría recordamos en la fecha de nuestro natalicio, ¿sí o no? Cuando nacimos físicamente. Salvo que su papá lo haya ido a declarar o a sentar un par de días después, un año después, pero usted se acuerda cuál es su mamá le dijo, pues no fue la fecha que realmente nació. ¿A cuánto le ha pasado de eso? Que tienen una fecha de identidad, pero no nacieron en una fecha. Entonces, son más jóvenes de un año, pero no un año más viejo. Y de la fecha de su nuevo nacimiento en Cristo.
Es tremendo, ¿verdad? Sí, o sea, clarito. Es tremendo. Y el apóstol Pablo está persuadido. Y estoy seguro que mi salvación eterna es un hecho consumado. No se puede desnacer, le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, y el Señor le dice amablemente, sin ofenderlo, ¿cómo es posible que tú seas un maestro de Israel? ¿Qué haga estas cosas, muchacho? ¿Es que acaso yo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Le dice, no, porque es hablando de eso, muchacho. Estoy hablando que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Pablo tenía esa seguridad, certeza. Como él se llamaba Pablo. Una seguridad extraordinaria. Y esa seguridad estaba basada en Dios. Porque Dios no miente. ¿No? Porque para quitarse a alguien de encima le dice tres cosas medio santificadas y adiós amigos, no está fuera. Dios no es así, hermano. Dios no miente. Él no miente. Es una seguridad tremenda que tenemos en él. Vamos a Filipenses 1:25 para que miren qué tipo de certeza, de seguridad, de firmeza debemos de tener. Tengo un ejemplo del apóstol Pablo. Ahí mismo el libro de Filipenses que lo nuestro estudio. Filipenses 1:25. Confiaba en esto, pero desde el verso 24 para entender. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aún tenía esa convicción, una certeza que él tenía. Y no era una revelación sobrenatural. Es que vino el profeta tal, como muchos dicen ahora, y Dios me dijo que te dijera. Porque te lo dijo a mí, no me lo dijo a mí. No es una convicción la que él tenía, no fue revelación sobrenatural. Él sabía que la necesidad de los hermanos de Filipos era la que determinaba la ampliación del término de su existencia en la tierra. Él sabía. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Esa frase, esa palabrita, provecho, se puede traducir también como progreso. Nos habla de un ejército que se abre camino a pesar de la dificultad. El apóstol Pablo todavía quería abrir más caminos para la bendición de los hermanos de Filipo. Y dice allí al final, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabía que al aumentar la fe de ellos, automáticamente se incrementaba también su gozo. Este es un texto maravilloso. Miren lo que nos dice Filipenses 1:12, ya para así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No se aflijan. Sí, yo sé que ustedes se han dado cuenta que estoy sufriendo persecuciones y dificultades. Pero eso, en vez de, dice el apóstol Pablo, en vez de traerme a mí tensión, estrés y preocupación, más bien ha redundado para el aumento del Evangelio. Aquí lo que está de por medio es la muerte. El apóstol Pablo estaba recibiendo sentencia y sabía que es inevitable. Hermanos, los que han perdido seres queridos, ¿por qué hemos perdido seres queridos? La muerte aporta muchas soluciones a los problemas de la vida. Pero quiero decirte, querido hermano, estás sufriendo todavía pérdida y luto en tu corazón, a pesar de que han pasado algún tiempo ya de la partida de un ser querido. Y hay un lugar donde todas las preguntas van a ser respondidas. Y entonces tú que has esperado, por fin vas a comprender. El apóstol Pablo estaba convencido de que quedaría en la tierra.
Quedar, hermanos, literalmente significa permanecer al lado de alguien con la disposición a ayudar. No es una actitud egoísta la que tenía el apóstol Pablo, es que yo quiero seguir yendo al gimnasio, yo quiero seguir usando la bici de 800,000, quiero seguir utilizando la cuatrimoto no sé qué, quiero viajar, que no sé qué no. Él quería seguir viviendo. Él no quería seguir viviendo para él, sino para otros, a los cuales él pudiese ayudar. El gran peso del apóstol Pablo no es prolongar su vida para seguirla pasando bonito, tomando un cafecito en el mall, una comidita aquí, un elote asado por allá, un atol. No, él quería quedarse en la tierra porque sabía que sus hermanos de Filipos lo necesitaban todavía. Él sabía, hermanos, que si se quedaba vivo todavía en la tierra, si la sentencia de Nerón le era favorable, no lo eliminaban físicamente, entonces él podía regresar a Filipos. Los hermanos estarían felices, gozosos de volver a ver a su Padre espiritual. Y estarían orgullosos de Cristo. Porque podrían ver en Pablo cómo a través de Cristo podía sobrellevar las cargas más pesadas de la vida sin miedo, con un corazón limpio. Los creyentes, hermanos, estamos llamados a vivir de una manera tal frente al mundo que la gente que no conoce a Cristo pueda ver en nosotros lo que Cristo puede hacer a través de una vida que se ha depositado en él. Si la gente empieza a ver las mismas actitudes, los mismos rencores, las mismas malas actitudes con los vecinos, con las personas, si las personas empiezan a ver las mismas envidias, las mismas ambiciones, las mismas maldades en el mundo y no ven una diferencia en nosotros los creyentes, no es posible transmitir el mensaje de Dios. Pablo tenía esa certeza. Yo estoy persuadido. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Esa persuasión, esa certeza la tenía con los hermanos de Filipos. Por eso le está pidiendo a Dios una oportunidad de que todavía no lo maten, que lo deje vivo, porque esas personas lo necesitan. Él quería darles otro salto en la fe a ellos, en su crecimiento, en su bendición. Él quería que su fe se siguiera robusteciendo y eso se transformara en un gozo explosivo también para bendición y beneficio de ellos. Filipenses 2:24. Estamos hablando de esa confianza, de esa certeza. Confíe en el Señor, dice la fe. Y yo también iré pronto a vosotros. Ya lo reitera, lo dijo allá en Filipenses 1:25 y lo reitera aquí en Filipenses 2:24. Pablo sabía que sus planes estaban sujetos a la soberanía de Cristo. Eso es bien importante, subrayelo. Pablo sabía que sus planes siempre iban a estar sujetos a la soberanía de Cristo. Eso significa que Dios le podía dar el ok o le podía dar una negativa. Hermano, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Es que a mí Dios no me oye, hermano. Mira cómo le he pedido y no me da. Un hermano una vez me estuvo orando porque el esposo volviera a casa. Hace 6 años. No recuerdo el tiempo en realidad. Y una vez, la sorpresa es que la persona vuelve a casa y vuelve a la iglesia. El próximo domingo se desapareció de la iglesia. Ya tenía lo que le había pedido a Dios, Dios se lo concedió y mira, adiós amigos, no me interesa nada más. Vamos al libro de Santiago para entender un poco esto. Santiago 4:13-17. Vamos ahora
Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. 4:13 al 17. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, subraye, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, debe pecar. Aquí todos sabemos que los judíos eran los grandes comerciantes del mundo antiguo. Los judíos están en deuda con el mundo porque el mundo les dio la oportunidad de ejercer sus grandes habilidades comerciales. Los grandes magnates y los grandes dignatarios de los antiguos países fundaban ciudades, había que irlas a poblar. Había que seleccionar gente para que lo fueran a poblar. Y siempre le daban más de alguna preferencia a los judíos. Y les otorgaban gentilmente la nacionalidad. Porque ellos sabían que donde iba un judío iba a la plata. Y ahí en este relato podemos ver una mesa y un montón de judíos alrededor de la mesa y en el centro un plano. Y un dedo apuntando a una nueva ciudad. Y ellos diciendo, oh, una nueva ciudad, oportunidad de negocio. Empecemos de cero, que al cabo de un año, dice Santiago, volveremos con las manos llenas de plata. Continuaremos el próximo domingo. El Señor bendiga. Se agotó el tiempo. Van a venir el otro domingo. Aquí dejamos el domingo pasado, un montón de los que vienen. Puestos aquí vamos ahora. Señor, gracias infinitas por poder estar aquí en tu templo. Gracias por la palabra implantada y recibida en el horario de las 9. Igual esto. Que tu palabra penetre, Padre, sea como aceite metiéndose en el tuétano, en el hueso, en lo más profundo de nuestro ser. Que la entendamos y que nos cambie. Que traiga cambios cualitativos, significativos a nuestras vidas. Que nos acerque a ti. Así oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús.